está en Exa, llenando tu mañana de buena música y buen contenido. Y quiero que escuches lo siguiente para que veas mi nivel de compromiso contigo. Una de mis ex fans me escribió esta semana: oye Madeline, yo soy madre, tengo 2 niños, siempre te escucho desde la casa y me encantaría que en el programa también incluyas temas para nosotras las mamis, tomando en cuenta que tú también eres una. Y yo dije, ¿tú sabes qué? Los ex fans mandan aquí. Así que por eso hoy me hago acompañar de una invitada muy especial con quien estaremos hablando de un tema sumamente importante para los padres que ya en esta etapa están con sus niños en el colegio, enviándolos a recibir formación o de repente simplemente cuidado. Para hablar acerca de temas que nos conciernen a nosotros los padres, tengo a la doctora Maciel Cruz Tejada, quien es médico pediatra, graduada con honores de la carrera de medicina de la Universidad Tecnológica de Santo Domingo, especialidad de pediatría realizada en el Centro Médico USA. Además tiene un máster en nutrición pediátrica avalado por la Boston University School of Medicine. Y bueno, muchísimos detalles importantes, una profesional a carta cabal con quien estaremos conversando hoy. Doctora, bienvenida. Buen día, muchísimas gracias. Qué bueno Encantada de recibirla. estar con ustedes. Doctora, hoy yo quise invitarla para que hablemos de un tema que le da muchos dolores de cabeza a los padres y son esas enfermedades virales infantiles en etapa escolar. Ya cuando empezamos a enviar a los niños a los cuidados, no salen de una gripe en buen dominicano. Siempre Así hay es. una situación de salud que nos aqueja. Y qué bueno que usted nos puede acompañar en esta mañana para hablar de estas enfermedades virales. Vamos a arrancar por cuáles son las más comunes en esta etapa. Así es, Madeline. Es como tú dices, de regreso a clase empiezan de una vez las infecciones de origen viral más frecuentemente en aquellos pequeñitos, sobre todo menores de 6 años de edad. Esto es debido a que ellos están todavía en el desarrollo de su sistema inmunológico y claro, las medidas de higiene que no tienen no la llevan a cabo así como un adolescente, un niño ya más grande o un adulto. Dentro de las más frecuentes tenemos los procesos gripales, esos son los más frecuentes, o catarrales. Dentro de los síntomas que vienen presentándose, viene siendo fiebre, mucosidad. La madre se queja mucho de que, doctora, el niño tiene mucho moco, congestión nasal, malestar general, el niño se siente incómodo porque se le dificulta respirar incluso, y muchas veces viene acompañado de tos también. Esos procesos gripales en los niños, ¿cómo se viven a diferencia de un adulto? Claro, realmente, como te digo, presentan tos, muchos de ellos se pueden complicar con dificultad respiratoria y si nos descuidamos, hasta una neumonía puede dar. Por eso es siempre importante consultar con su pediatra. Es importante recalcar que la mayoría de estas infecciones son de origen viral, muy importante. Y claro, Esto más aterrizado, ¿qué quiere decir? ¿perdón? Más aterrizado, el que sean de origen viral, ¿qué quiere decir? De origen viral vienen siendo por procesos, o sea, agentes que no son de tipo bacteriano, sino que son viral. Hay muchísimos, o sea, hay un sinnúmero de virus que causan estos procesos. Por ejemplo, uno de ellos que es muy frecuente, la influenza. La influenza se ve sobre todo cuando están de vuelta a clase a final de año, septiembre, octubre, noviembre. Esta es la época donde la influenza repercute sobre todo en la edad infantil. Hay unas vacunas justamente en la etapa infantil contra la influenza. Los adultos nos ponen unos refuerzos, tengo entendido. Así es. Pero ¿cómo debemos cubrir a nuestros pequeños frente a estos virus, especialmente este de la influenza? La influenza, claro. La influenza tiene su vacuna que todo el mundo debería de colocársela, sobre todo los niños, de forma anual. Porque cada anual, o sea, se hace generalmente la vacuna con la cepa anterior. Entonces, como estos virus viven mutando, okay. Exactamente, es importante hacerle su refuerzo de forma anual, muy importante. Estamos conversando con la doctora acerca de estos procesos y enfermedades virales infantiles en etapa escolar. Si tienes alguna pregunta, alguna inquietud que hacer, puedes llamar justo ahora a la línea exacta al 809-368-0969, mientras por aquí continuamos hablando con la doctora Maciel Cruz. Doctora, dentro de estas vacunas, ¿cuáles otras son importantes para evitar o por lo menos la gravedad de estos virus en esta etapa escolar de los niños? Bueno, empezando que el esquema de vacunación debe de estar completo desde que nacen. Muy importante la vacuna desde que nacen, 2, 4, 6 meses y sus refuerzos. Muchas veces hay madres que le colocan 2, 4, 6 meses y después se olvidan la del año, por ejemplo. Sí. Y ya entonces cuando empieza su etapa escolar, ahí entonces vienen las complicaciones porque, doctora, me faltó entonces la vacuna del año de edad. Una muy importante, por ejemplo, que es a nivel privado, la varicela. Eso se coloca en centros de vacunación privada.
Entonces, la varicela, que viene siendo de origen viral también, por el virus herpes zóster, cuando viene a ver, el paciente no tiene la vacuna, y entonces la varicela, que es muy frecuente en nuestro medio, sobre todo ya acercándose el verano, vienen entonces las complicaciones. Así que es muy importante completar ese esquema de vacuna Así para evitar es. que esas enfermedades más adelante se agraven. Algo muy importante que nos comentan por aquí a través del WhatsApp. Recuerda que también estamos activos por allí en el 829-520-8201. Los remedios naturales con los niños, doctora. Ay, los remedios El naturales. uso de remedios naturales, hierbas y demás, que Ay, los té, ¿no? sí. Que ven, el niño está congestionado, Los- un té de tal cosa. Exactamente. Qué bueno que lo mencionen porque sobre todo en aquellos pequeñitos, los bebés por debajo de 6 meses de edad, aquí en nuestra cultura se usa mucho que si té de orégano, que es un tececito de anís, y no se debe de dar, sobre todo en los bebés por debajo de 6 meses de edad, este tipo de remedios caseros. Me puede dar a nivel afectación hepática, o sea, del hígado, complicaciones. Yo llegué a ver un niño que hasta convulsionó, un bebé, por darle Sí. un té de orégano. Vi una noticia en un país de Sudamérica que justamente un niño falleció Exactamente. por Entonces, un té que le dieron de algo que no debía tomarse a esa edad. Eso Exactamente. es una cosa muy delicada. Entonces, lo ideal es, su niño está malo, presenta síntomas, aunque sea por más leve que usted crea que sea, porque se puede complicar Sí. si no lo manejamos a tiempo. Consulte a su pediatra, haga su cita con su pediatra y vaya a la consulta, porque es necesario que el pediatra lo vea, lo evalúe. No es igual tú auscultar a un niño, ver qué síntomas tiene, cómo se encuentra el niño, hasta el estado de hidratación del niño, Todo de si eso se se está toma en cuenta. exactamente. Los niños generalmente pierden el apetito cuando están así, dejan de ingerir líquidos. Entonces es muy importante estar encima de ello con el asunto de la hidratación. Ok, por aquí alguien nos comenta que en estos días uno de sus niños regresó a casa con un virus que incluía diarrea, vómitos y también algo de congestión. Que hable un poco de esto, la doctora nos comentan aquí. Claro, las gastroenteritis se ven mucho también en etapa escolar. Estas gastroenteritis que pueden ser por procesos virales también. Rinovirus rotavirus es uno de ellos, que da muchos vómitos y diarrea. Pero también en niños se ve sobre todo procesos combinados. Entonces puede ser, por ejemplo, que ese niño haya tenido un proceso gripal junto con otro proceso viral que le desencadene esa gastroenteritis. Entonces, muy importante, vuelvo y repito, sobre todo cuando tienen esas gastroenteritis, hidratar al niño. Qué locura. Combinado por si uno solo no fuese suficiente, vamos a combinártelo con este también, mamá. Exactamente. Y ahí vienen las noches de desvelo y demás. Doctora, siempre hay que consultar al pediatra, o hay algunos síntomas leves que de repente podamos tratar en casa y luego entonces buscar atención de un especialista, porque todavía a esta etapa hay madres que tienen temor de llevar a sus niños a los hospitales y clínicas por la concurrencia de personas y el mismo tema del COVID, que todavía no pierden el miedo, porque Así es. recordemos que durante la pandemia nos restringían lo más posible en nosotros ir a los centros de asistencia médica para darle Claro. prioridad a quienes lo necesitaban con más urgencia. Claro. Entonces, en estos casos, si vemos a nuestros niños con una fiebre o con una tos, ¿hay algún síntoma que se considere leve antes de acudir al pediatra? Yo siempre voy a recomendar ir al pediatra, por más leve que sean los síntomas. Porque si se manejan las cosas a tiempo, sobre todo un niño que presenta un proceso febril, un síndrome febril, sí es necesario, por más leve que parezca, que vaya al pediatra. También no podemos olvidar que aquí hay mucho dengue. Entonces, muchas veces el dengue se disfraza en forma de procesos gripales, por ejemplo. Entonces, cuando viene a ver, doctora, tiene 5 días con fiebre. Entonces, me lo llevan complicado. Entonces, ahí ya es más difícil sacar al niño del cuadro clínico. O sea, que por más leve que aparezca, Lo ideal es ir a consultar y no empezar nosotros Exactamente. a adivinar. Sobre todo que los niños se complican rápido. Así es. Y Los niños son gravemente. totalmente diferentes a un adulto, totalmente diferente. ¿Hasta cuándo dura esta etapa de estos virus que se contagian tan frecuentemente en esta etapa infantil y escolar? Bueno, estos procesos virales son más frecuentes, como mencioné anteriormente, en los niños por debajo de 6 años de edad. Ya después que su sistema inmunológico se va fortaleciendo, se va desarrollando,
entonces ya se va haciendo menos frecuente estos procesos virales. Y para nosotros ayudar a esos niños, ¿cómo podemos ir fortaleciendo ese sistema inmunológico, ya sea con alimentos o algún suplemento que a modo general se pueda recomendar? Muy importante tu pregunta, qué bueno que me la preguntaras. Yo siempre digo, la alimentación es básica, que tu niño aprenda a comer frutas, vegetales, una dieta equilibrada, que tenga de todo. Aparte de eso, una adecuada hidratación también. Hay niños que no les gusta beber agua, por ejemplo, que solamente es jugo, refresco. Sí. Y realmente, deberíamos acostumbrar a nuestros niños a tomar agua. Aparte de eso, su esquema de vacunación, muy importante, que esté completo. Siempre consulte con el pediatra. Doctor, me falta porque eso va por edad, algún refuerzo me falta, muy importante. Enseñarle también a los niños medidas de higiene, muy importante, y educarlos desde el amor. A eso iba con el tema de las medidas de higiene. He escuchado a muchos padres decir, no, déjalo que juegue en el piso para que se inmunice. Doctora, hábleme de eso, doctora. Bueno, ¿qué te digo? ¿Hay realmente una inmunidad en uno dejar que los niños estén en contacto con ciertas cosas que no son del todo higiénicas? Claro, no. Yo realmente no estoy de acuerdo, con eso. ¿Tiene asma? No, váyanlo en el aguacero, que eso se le quita y listo. No, se puede complicar. No podemos ser tan atrevidos. El dominicano es creativo, doctora. Realmente. Yo siempre digo que todo en exceso, los extremos siempre son malos. Siempre debe de haber un equilibrio, porque lamentablemente no puedes criar a un niño en una burbuja tampoco. Pero tampoco puedes llevar al extremo de que, no, tírate, come tierra. O sea, no, obviamente se te va a enfermar. Entonces, vuelvo y repito, es educar y enseñarles. Bien, nos preguntan por aquí si hay alguna predisposición con el género, si las niñas o niños se enferman más en esta etapa hasta los 6 años cuando están en estos cuidados. Claro que sí, sobre todo ahora que se ve mucho el uso de guarderías. Esos bebecitos, sobre todo por debajo de 6 meses de edad, mamá y papá trabajan, no tienen con quién dejarlo, lo dejan en una guardería. Yo he visto niños de 2 meses, por ejemplo, que no salen de una gripe porque están en una guardería. Entonces, ya eso es un factor de riesgo. Se estima que de un 30 a un 50% de estas enfermedades en la etapa infantil se debe a las guarderías y a los colegios. Pero no podemos aislarlo tampoco. Exacto. ¿Cómo controlamos? Porque muchas veces es el mismo hecho de que los padres, para poder sostener la familia, tienen entonces que salir a trabajar y no hay de otra. Así mismo es. Antes se veía que la madre se quedaba, no trabajaba, se quedaba y atendía a los niños. Pero ahora, actualmente, los padres, ambos, trabajan. Entonces, sí es necesario, vuelvo y repito, las medidas del lugar. Muy importante la nutrición. Yo siempre hago hincapié en la nutrición. Ustedes no se imaginan la importancia que tiene la nutrición y de enseñarle a nuestros niños desde pequeños, desde que empiezan los 6 meses de edad a aprender a comer. Yo siempre le digo a los padres, desde 6 a 1 año es la etapa donde tú tienes que enseñarle a los niños a cómo comer. Sí. Que no le gusta, no. Y también ellos aprenden mucho por el ejemplo. Sí. Y también el ofrecerle los alimentos de diferente presentación, por lo menos con mi bebé he visto que ha funcionado. Mi hija come brócoli, que son cosas que muchos adultos no toleran. Claro. Entonces yo entiendo que también uno tiene que acompañarlos, ayudarlos, buscarles la vuelta para que a través de la alimentación, como bien usted indica, nosotros podamos darles ese refuerzo. En el tema de la lactancia, ¿es cierto que la lactancia también inmuniza a los niños, que les ayuda más adelante con todo su sistema? Claro, la lactancia materna, por eso se hace mucho hincapié, se habla mucho de la lactancia materna. Si es exclusiva, mucho mejor, sobre todo por debajo de los 6 meses de edad. ¿Qué pasa? Por debajo de los 6 meses de edad, los bebés realmente no tienen defensas. O sea, esa inmunidad ellos no la crean. Entonces, la única defensa que ellos tienen viene siendo la que la madre le pasa por la leche materna, exactamente. Los mismos anticuerpos de la madre se lo pasa por la leche materna. Y esa es la única defensa que tiene el bebé por debajo de 6 meses de edad. Ya por encima de los 6 meses de edad, entonces ellos mismos empiezan a crear su propia defensa. Y con la alimentación complementaria. Y la alimentación, exactamente. Y con la alimentación, que es la etapa donde ellos empiezan a aprender a comer bien, hay que tener mucha paciencia, sobre todo. Sí. Porque que es muy fácil, que él no lo quiere. No, se dice que hasta 15 veces tú debes de intentar darle el mismo alimento hasta que el niño
o sea, aprenda a comer bien ese alimento. Y hay que, bueno, ya eso es tema de otra conversación, pero vamos a hablar, doctor, en su próxima visita acerca de estos temas de alimentación, el hecho de seguir brindándole comida a los niños luego de que ya se sienten saciados o que están insistiendo que no, Claro. pero esos son otros temas para ya la eso es próxima otro conversación. acápite. Exacto. En cuanto a estos temas de enfermedades virales en etapa escolar, ¿cuáles son sus recomendaciones finales para los padres que nos están escuchando y que luego nos verán en YouTube? Muy bien, vuelvo y repito, adecuada nutrición, enseñarle a nuestros niños, una adecuada hidratación también, muy importante, el esquema de vacunación que esté completo, siempre visite y consulte con su pediatra. Hay padres que dicen, no, el niño está bien, no está enfermo, no lo llevo al pediatra, no. En etapa infantil, o sea, los niños hay que verse con cierta frecuencia. No se pueden saltar esas consultas. Exactamente, porque uno le da seguimiento, hay que ver cómo siguen creciendo en peso, en tamaño, hay que ver qué está pasando. Entonces, aparte de eso, vuelvo y repito, enseñarles medidas de higiene y, claro, educarlos desde el amor, teniendo en cuenta que la familia es la base nuclear de toda sociedad. Totalmente de acuerdo. Estuvo con nosotros la doctora Maciel Cruz, que también da consulta a domicilio, algo muy importante. Doctora, su contacto para quienes estén escuchando y quieran saber más de usted. Claro y que sí. hacer esa consulta. Sí, pueden llamar al 809-689-6405. Ahí yo doy consulta tanto en el Centro Médico UCE, en el edificio Guarionex López, 507 Suite. Y también consulta a domicilio, que ahora en el asunto de la pandemia ha tenido mucho auge. Sí, muy importante. Yo estoy segura Sí, que hay muchos padres que están agradecidos de ese tipo de servicios. Así es. También las redes sociales de la doctora le estaremos colgando en nuestra cuenta de Instagram, @exa969fm. Doctora, nueva vez, muchas gracias. Encantada, por gracias a toda la ustedes. luz que nos arrojó esta mañana con el tema que tratamos. Gracias a ustedes. Ya saben, reforzar alimentación, esquema de vacunas, no se salten sus visitas al pediatra, no estén dándole té a los niños, no estén Por favor. adivinando, vayan donde el especialista. La doctora Maciel Cruz con nosotros esta mañana. Doctora. Yo puedo sola.